bien. Tomás Pérez Bejo y yo, como codirectores de la Cátedra México-España, les damos la bienvenida a esta sesión que cierra el año académico 2007-2008 con un invitado de lujo, el doctor Ángel Viñas, actualmente de la Universidad Complutense, previamente hombre de mundo, que ha sido, entre otras cosas, consejero de la representación permanente ante la Unión Europea en Bruselas, ex embajador en Naciones Unidas, y no sigo enumerando porque los puestos que ha desempeñado Ángel como funcionario del Estado español son múltiples e importantes. En todo caso, antes de hacer la presentación formal de nuestro invitado, quisiera, en nombre de la cátedra, dar las gracias al Colegio de México y al Banco de Santander, que nos han apoyado y nos apoyan continuamente patrocinando esta cátedra, y las gracias muy especiales a la Embajada de España, que a través de su Consejería Cultural nos ha apoyado y nos sigue apoyando, y esperemos que seguirá apoyando para conjugar el verbo en tres momentos. Ahora, gracias a la flamante consejera, doña Dolores Ríos, quien ha iniciado su estancia en México y nos visita por primera vez, que no será la última, en esta institución. Esta conferencia se inserta también en el marco de los 70 años del Colegio de México. 70 años desde la fundación de la institución como Casa de España en México en 1938, y en estos meses, ahora mediados de año, justamente cumple este aniversario, una institución mexicana que se creó específicamente para recibir al exilio intelectual español en México. La conferencia de nuestro invitado de hoy se inserta precisamente en los orígenes de estos orígenes, puesto que lo que él va a tratar con nosotros es la Guerra Civil Española y la intervención extranjera, viéndolo desde nuevas perspectivas. Nuevas perspectivas que el propio Ángel Viñas ha abierto, puesto que no puedo realmente darles el listado completo de sus publicaciones. Sería terriblemente engorroso y no acabaríamos, le quitaríamos tiempo a la conferencia. Pero Ángel Viñas ha sido un precursor realmente de los estudios que vinculan la guerra civil con el contexto internacional y la guerra civil con la política interna de los gobiernos de la República. Su primer libro, así lo conocí yo hace ya varios años, por no decir décadas, fue un estudio pionero sobre la Alemania nazi y el 18 de julio. Fue el estudio que abrió la puerta realmente a este tipo de análisis en los cuales, en este caso, mostrando también el lado franquista, permitía entender las relaciones que tuvieron los insurrectos con el régimen de Hitler. Luego han sido una tras otra sus obras. Él se formó ante todo como economista, es catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, pero también como historiador, puesto que esta es la profesión que ahora ejerce full time, diría yo. Y ha publicado enormemente sobre temas como el oro español en la guerra civil, el oro de Moscú, y en estos momentos está completando una monumental trilogía, y digo monumental porque si vieran ustedes el peso de los libros, sabrían en este momento que son ya 2 tomos publicados y el tercero está en prensa, según me acaba de informar, ¿Perdón? Y el tercero, bueno, no sacas el manuscrito, pero prácticamente podría también ponerlo en la mesa,
es la última obra magna que está concluyendo el profesor Ángel Viñas. Yo no quiero tomar más tiempo en esta presentación, sino hacer aquello a lo que todos han venido, que es a escucharlo a él y, por lo tanto, a cederle la palabra. Gracias, Ángel, por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Clara. Yo, ante todo, tengo que darles las gracias a ustedes por venir a escucharme, pero también tengo que dar las gracias al Colegio de México, a la Embajada de España y al Ministerio de Cultura, que es el que me ha enviado aquí con fondos del Estado español. No es la primera vez que vengo al Colegio de México. Recuerdo que en el año 1987, cuando yo acababa de ingresar en la Comisión Europea como director general para las relaciones con América Latina y Asia, hice un largo viaje a los 2 meses de llegar a Indonesia, Tailandia, Camboya, y desde allí me vine a México para tener una conferencia con el doctor Urquidi sobre la integración europea y la integración latinoamericana, perspectivas comparadas, que se publicaron además en un libro. Pero vengo encantado. Y luego he estado en México varias veces. Yo fui el negociador, el primer acuerdo de cooperación que se hizo entre la Unión Europea, la hoy Unión Europea, entonces Comunidad Europea, y México, lo negocié yo por parte europea. Fue uno de mis triunfos diplomáticos más destacados. Me costó mucho sudor y lágrimas, pero salió bien para la Unión Europea, creo, y salió bien también para México, estoy seguro de ello. Lo he contado en un libro. El embajador que negoció conmigo fue Fito Hagevich, y estaban allí también, por parte mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Andrés Rosenthal y Daniel Dulcín, que se hicieron muy amigos míos. En fin, hoy vengo a hablarles de nuevas perspectivas sobre la guerra civil, particularmente en el aspecto internacional. Y quisiera, ante todo, justificar por qué he elegido este título, porque, a decir verdad, las dimensiones internacionales de la guerra civil es lo primero que se ha estudiado con carácter científico, sobre todo en el extranjero. A partir del año 1952-53, cuando se pusieron al descubierto los archivos de la Alemania nazi, que los aliados expusieron al público, no han cesado los trabajos sobre la dimensión internacional de la guerra civil. Luego se abrieron los archivos italianos, parcialmente, y desde el año 1960, cuando en España todavía la interpretación franquista veía en la guerra civil una cruzada, la cruzada contra la anti-España, contra el comunismo internacional, contra los masones, los republicanos, la izquierda, los ateos, los enemigos de la patria única. En el extranjero, los historiadores como Hugh Thomas, Gabriel Jackson y muchos otros después se fijaron en las relaciones internacionales que enmarcaron, que cuadraron el desarrollo de la guerra civil. Pero ustedes saben, señoras y señores, que la investigación histórica es tributaria del acceso a fuentes. Y durante los años 60 y 70, las fuentes primarias para el estudio de la guerra civil, tanto en sus dimensiones internas como externas, eran muy limitadas, porque los archivos españoles estaban cerrados, naturalmente, y muchos de los archivos extranjeros estaban solo semiabiertos o estaban cerrados a cal y canto. Era el caso, por ejemplo, de los archivos soviéticos. Pensar en entrar en los sacrosantos archivos de la Unión Soviética era poco menos que una utopía. Bien, cuando murió Franco en el año 1975, se empezaron a abrir los archivos españoles. A mí me cabe el honor de haber sido el primer investigador español en haber entrado en los archivos del franquismo y también de la guerra civil, con los primeros libros que ha citado Clara: El oro español en la guerra civil, El oro de Moscú, Política comercial exterior en España. Por una serie de razones que no son del caso aquí comentar, tuve acceso prácticamente irrestringido. Pero aún así,
archivos extranjeros importantes estaban prácticamente cerrados y han seguido cerrados hasta prácticamente la década de los 90. En el ínterin han pasado varias cosas en la historiografía española. Primero, ha habido un cambio de paradigma en los estudios sobre la guerra civil. Hoy prácticamente nadie, salvo la extrema derecha, y existe y muy abundante y muy fuerte en la historiografía o en la literatura que pasa por historia en la España de nuestros días, nadie defiende los mitos fundacionales del franquismo. La República como un régimen de horror, los ateos y masones descuartizando la patria, los comunistas tratando de penetrar en Europa por el flanco del sur, el flanco más débil. Esto está prácticamente descartado. Está prácticamente descartado en la historiografía, pero no está suficientemente documentado. Pero está tan descartado que la atención de los historiadores españoles, al menos, ha empezado a dejar, al menos en la universidad, el campo de la guerra civil para centrarse, como es lógico, en el estudio de la dictadura franquista. Y de la guerra civil, la atención de los historiadores se ha centrado esencialmente en lo que era el dominio tabú por excelencia, y sigue siéndolo en parte, de la represión franquista, porque de la represión republicana ya se han encargado los franquistas desde tiempos inmemoriales de airearla suficientemente. Esto ha hecho que aparezca, en mi opinión, modesta opinión, un riesgo. Y es que se consideren como suficientemente estudiados factores, elementos complejos de problemas que parecería que estaban ya suficientemente aclarados y que los historiadores españoles dejáramos la guerra civil y pasáramos a concentrarnos en otras dimensiones mucho más prometedoras. Pero, señoras, señores, esto sería un error científico, un error histórico o historiográfico y hasta, si me apuran, un error político. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años 90 y primeros años de esta pasada década, lo que no se había previsto se ha producido. Y es que archivos que estaban cerrados a cal y canto han dejado de estar cerrados. Los archivos soviéticos hoy son más o menos consultables, con dificultades, pero más o menos consultables. Otra cosa es que se hayan consultado, claro. Los archivos franceses, que estaban en parte cerrados, hoy se han abierto, y sobre todo se han abierto los archivos de los ministerios de defensa, de los ministerios militares, del Estado Mayor y del Servicio de Inteligencia Militar, el de Siembiro, de los ejércitos de tierra, mar y aire. Y, por último, se han abierto casi en su totalidad los archivos británicos. Y el Reino Unido fue el país que indirectamente más influyó sobre el contexto internacional en el que se desarrolló la Guerra Civil Española. Cierto es que no se han abierto todavía, pero se abrirán los archivos del MI6, del Servicio Secreto de Inteligencia, que era el servicio que mejor conocía lo que estaba pasando en España, en ambas zonas, en la republicana y en la franquista. Pero es cuestión de unos años. De aquí a 4, 6, 8 años, probablemente los archivos del MI6 serán consultables por los investigadores. En cualquier caso, ya algunos informes de los servicios de inteligencia, no del MI6, pero sí de otros servicios de inteligencia británicos, han aparecido y son consultables. Es decir, en los últimos años se han creado las condiciones materiales, documentales, técnicas, para revisar lo que se conocía hasta ahora sobre las dimensiones internacionales de la guerra civil y su encuadramiento en el contexto europeo de los años 30
y, naturalmente, en base a la nueva documentación que ha ido apareciendo, avanzar en el desentrañamiento de una serie de problemas que hasta ahora, por falta de documentación, o no se habían abordado o se habían abordado incorrectamente. Naturalmente, el conocimiento histórico es contingente, depende de las fuentes documentales en que se base y nuevos documentos que aparecerán. Nadie ha entrado en los archivos presidenciales de la Federación Rusa, nadie ha entrado en los archivos de la KGB, nadie ha entrado en los archivos de la MI6, como he dicho. Hay fondos privados que todavía no han salido a la luz, pues probablemente algunas de las tesis que yo he ido con cierto dolor y cierto esfuerzo desentrañando, pues podrán ser revisadas. Esto no hay que preocupar, no debe preocupar al historiador. El historiador avanza en la medida de lo posible y los que vengan después con mayor acceso o mejor acceso a un más amplio fondo documental podrán rectificar, comprobar, verificar, desarrollar o deshacer las hipótesis que la investigación va poniendo de relieve. Así que esta es un poco la tarea que en los últimos años, por una serie de circunstancias técnicas y personales, me he propuesto. Revisar, en la medida en que lo permiten las fuentes documentales a las que he tenido acceso, y son numerosas. He trabajado en más de una veintena de archivos de media docena de países y manejado 8 idiomas. Ver un poco hasta qué punto lo que se conocía en la literatura o las inferencias que los historiadores habíamos sacado o extraído de una información incompleta resisten la prueba ácida de los nuevos fondos documentales. Y yo he seguido rigurosamente un método inductivo. He dejado de lado la literatura abundantísima que existe sobre la guerra civil y he construido mi discurso sobre las fuentes documentales. Y naturalmente, sobre ese discurso ya construido, he ido hilvanando, lógicamente, parte de la literatura disponible, porque yo no puedo pretender ser el primer historiador que ha abordado este tema, ni mucho menos. Muchos otros y más importantes que yo lo han hecho, pero, insisto, con acceso a un menor fondo documental. Y han salido ciertas tesis nuevas que curiosamente, dan en gran medida la razón a las interpretaciones típicas republicanas. La República no quería la guerra, la República se vio confrontada a una agresión internacional, la República perdió la guerra en parte por la agresión de que fue objeto por parte de las potencias fascistas, también por la discordia que el conflicto generó en las propias filas republicanas, pero que esencialmente la derrota de la República se explica por el contexto internacional y sus imbricaciones sobre la política interior republicana. Esta es un análisis que ya desarrolló el presidente Azaña en algunos de sus escritos inmediatamente después de terminada la guerra y que creo que es revalidable documentalmente. ¿Cuáles son las tesis que yo he venido desarrollando en esta trilogía, los 2 primeros volúmenes de la cual ya han aparecido y el tercero aparecerá a finales del año que viene? Bueno, en primer lugar, que el funcionamiento normal de las instituciones republicanas y de la política de la República, que ha sido objeto de discusiones sin cuento, no llevaba necesariamente a una guerra civil. Esto es una tesis
que es contraria rigurosamente a los postulados de la historiografía franquista, que interpreta poco menos que la guerra civil que como la continuación lógica e inexorable de la evolución política y social republicana. Y, naturalmente, pone la responsabilidad por el estallido de la guerra en la variopinta izquierda española. Pero, en fin, la documentación disponible no permite afirmar o apuntalar esta cosa. Al contrario, se puede decir, porque esto ya está documentado fehacientemente, que con independencia de cuál hubiera sido la evolución política republicana en la primavera de 1936, una serie de sectores de la derecha española, generalmente monárquicos, pero también fascistas, empezaban a complotar con independencia de lo que hiciera el gobierno republicano, y que estaban en su complot amparados nada menos que por Mussolini, de manera directa. Mussolini, a diferencia de lo que han afirmado muchos historiadores españoles y extranjeros, generalmente norteamericanos e ingleses, se había interesado enormemente por la evolución política republicana y tenía una gran enemistad, sentía una gran enemistad hacia la República, hacia los experimentos republicanos. Y desde fecha muy temprana, esto se sabe, había apoyado a un sector conspirativo contra el régimen republicano, con independencia de que fueran las derechas o las izquierdas las que estuvieran en el poder. Y la actividad conspiratorial apoyada por los italianos aumenta en la primavera de 1936. Es más, hay documentos que demuestran, que permiten inferir que una gran parte de la actividad de los pistoleros de derechas falangistas que crisparon enormemente la evolución política española en la primavera de 1936 estaba auxiliada o amparada por el dinero que Mussolini hacía llegar a los grupos reaccionarios de Acción Española y de la Falange. También se ha podido demostrar por una serie de comunicaciones interceptadas que los sublevados no eran muy conscientes o no estaban muy seguros de sus posibilidades de triunfo, y en junio de 1936 uno de los conspiradores más importantes, don Antonio Goicoechea, posterior gobernador del Banco de España, una de las grandes sinecuras de la España franquista, estaba en contacto con los servicios secretos de Mussolini para pedirles dinero para preparar el exilio de los jefes y militares que tuvieran que marcharse al extranjero en el caso de que no triunfara el golpe militar. Por el contrario, en contra de lo que se ha sostenido durante muchos años por parte de una historiografía de izquierdas, generalmente comunista, pero también socialista e incluso republicana, Hitler y el nazismo alemán tenían poco que ver con la evolución política republicana, no les interesaba. Prácticamente Hitler no tenía a España en su punto de mira para nada. A esto yo le dediqué ya mi tesis doctoral, mi primer libro, que he ido en versiones sucesivas refinando y poniendo al día a base de la nueva documentación que ha ido saliendo a lo largo de los últimos 30 años y está revalidado. Hitler, francamente, no se interesaba por España. Otra cosa es que fuera el primero en intervenir en apoyar a Franco el 25 de julio de 1936. Así, primera tesis, la evolución política republicana no conducía necesariamente a una guerra civil. A lo que sí conducía era a un intento de golpe militar. Un intento de golpe militar que el gobierno republicano no supo apreciar en su peligrosidad y no para contrarrestar el cual, al menos por lo que se conoce hasta el momento y por los documentos de archivo que otros historiadores han explorado, yo no me he dedicado a ello,
entre ellos, por ejemplo, el profesor Rafael Cruz, el gobierno republicano nunca pensó que la conspiración que se estaba abriendo paso en el seno de las Fuerzas Armadas fuera tan peligrosa como la que el gobierno temía por un sector de la izquierda, generalmente anarquista. De tal manera que no hicieron demasiado o no tomaron las medidas suficientemente radicales para cortar esta actividad conspirativa. No que estuvieran cruzados de brazos, como se ha dicho repetidamente. El propio Rafael Cruz ha mostrado con los informes de las comandancias de la Guardia Civil y de las capitanías generales la multiplicidad de cambios orgánicos y de personal que los gobiernos republicanos, desde las elecciones del Frente Popular de 1936 hasta julio, introdujeron precisamente para calmar las posibilidades de la conspiración. Pero, insisto, no fue lo suficiente. Y la conspiración estalló y no tuvo éxito. No tuvo éxito. Donde la variable internacional se inserta es en dos acontecimientos que han sido relativamente bien estudiados por los autores extranjeros y también españoles, que es en la injerencia inmediata, en la introducción inmediata de las pretensiones de las potencias fascistas por razones geoestratégicas y geopolíticas, en ambos casos, en el caso de Hitler y de Mussolini, y en la retracción de las democracias, en la retracción de que las democracias hacen sentir inmediatamente a la República. Esto se conoce, pero los nuevos descubrimientos de archivos y las nuevas aperturas documentales permiten matizarlo severamente. En primer lugar, desde los años 20, los servicios de inteligencia británicos, como la cosa más normal del mundo, tenían unos sistemas bastante sofisticados para la época de interceptación y descriptación de comunicaciones diplomáticas. Las españolas, las francesas, las norteamericanas, las italianas, las árabes, también en parte las alemanas y hasta las de la Comintern. Se interceptaba todo por el hecho bien conocido de que el Reino Unido no tiene amigos ni enemigos permanentes, solamente tiene intereses permanentes. Y entre los telegramas que se interceptaban figuraban en primer lugar los italianos. Y los ingleses, los británicos, supieron desde fecha muy temprana que había contactos entre los conspiradores españoles y los servicios de inteligencia italianos. Conocieron cuando se iba a rebelar el ejército de África, conocían las gestiones que ciertos sectores españoles estaban haciendo para recibir ayuda mussoliniana y, naturalmente, no se preocuparon jamás de poner en antecedentes de todo ello al gobierno republicano. A pesar de que el gobierno republicano en su política exterior seguía una política exterior absolutamente correcta, muy alineado con las posiciones francesas, también con las posiciones británicas, y tenía un comportamiento internacional absolutamente irreprochable. Pero los británicos divisaban, como lo divisaban también los norteamericanos, pero de los norteamericanos no voy a hablar mucho porque ellos prácticamente no intervinieron. Los británicos sabían suponían que la evolución política republicana iba a desembocar en una serie de experimentos de carácter político-social que podrían lesionar los intereses económicos que ellos tenían en la península, y hacían una interpretación absolutamente en blanco y negro de la evolución política de la República.
presumían o creían entender que la República iba a despeñarse poco menos que en un experimento parasoviético. Yo he publicado uno de los informes del Servicio de Inteligencia Naval del mes de marzo de 1936, en donde ya se dice, irá la República Española hacia una situación parecida a la de la Unión Soviética. Esto es lo que se dice en ciertos círculos. Naturalmente, los círculos que afirmaban esto eran los círculos de la extrema derecha o de la derecha más reaccionaria, pero eran los ecos de los que hacían mención los informes del Servicio de Inteligencia Naval, porque la Royal Navy, como comprenderán ustedes, no era precisamente un nido de izquierdistas. No lo era entonces, no lo es hoy. Cuando estalla la rebelión militar, las dos potencias, Francia e Inglaterra, se inhiben. Conociendo las dos perfectamente la injerencia que ya Hitler y Mussolini habían lanzado. Y se inhibirán hasta el final. Por variados motivos y en variados niveles de intelección, que yo he tratado de documentar en la mejor manera posible en mi trilogía. De tal manera, señoras y señores, que, segunda tesis, como dijo ya el presidente Azaña en el mes de septiembre de 1936, la República puede luchar contra el ejército sublevado, pero no puede luchar contra Inglaterra. La retracción de las democracias condena irremediablemente a la República a la derrota. Y la derrota republicana está ya prefigurada en el mes de septiembre de 1936. Y se hubiera producido inexorablemente. No se produce. ¿Por qué? Bueno, no se produce, como sabemos, gracias a la ayuda soviética, la intervención soviética, la ayuda de Stalin a la República, sobre cuyos orígenes hay una cantidad de mitos en la literatura, que son eso, mitos, porque prácticamente hasta ahora nadie había contrastado documentalmente el proceso que sigue Stalin en su toma de decisiones para ayudar a la República. Y lo hace de una manera muy lenta, desde que empieza a reflexionar sobre lo que está pasando en España hasta que da la luz verde a la intervención pasan 2 meses. No lo decide hasta el 25 de septiembre de 1936, cuando ya para entonces los servicios de inteligencia militar soviéticos y de la NKVD, según los informes que he consultado y que iban a su mesa, como es lógico, decían que la derrota de la República era poco menos que inevitable. Entonces, Stalin se decide a apoyarla. Se decide a apoyar por 2 razones, esencialmente. Una de carácter geopolítica y geoestratégica, y la otra ideológica. La de carácter geopolítica y geoestratégica hay que enmarcarla dentro de la evolución de la política soviética de la época, que en una breve sentencia, en una breve frase, se reducía a querer demostrar a las democracias occidentales que contra el fascismo, contra lo que ellos llamaban naturalmente el imperialismo fascista, solo había una forma de combatirlo, por las armas, o por lo menos por una política de firmeza. Cosa que Stalin quería naturalmente estimular y que no consigue a lo largo de toda la guerra civil e incluso después. No consigue despertar ni en Francia ni en Inglaterra esa noción. En primer lugar, claro está, porque hay que decir que desde el punto de vista internacional Stalin no era un personaje demasiado recomendable en la óptica de los decisores de las potencias democráticas, y en segundo lugar porque una de las variables que configuran la evolución política internacional de los años 30 es el miedo cerval en las condiciones de crisis de las economías occidentales o del sistema capitalista, el sistema cerval que algunos decisores políticos y los partidos, y muchos partidos, tienen ante el sistema que se pretendía alternativo al capitalismo, es decir, la Unión Soviética, el sistema soviético, que despertaba la admiración de las masas populares en muchos países occidentales, que estaba
conducido o avivado por los partidos comunistas nacionales, que disponía de una estrategia dictada centralmente por la Comintern y que causaba prácticamente pues mucho temor. Es decir, Stalin intenta avivar el temor al fascismo en las potencias democráticas como peligro global ante todos ellos, ante las democracias y ante la propia Unión Soviética, pero no lo logra. Pero aún así, la política de Stalin durante mucho tiempo está predicada sobre esta base e insiste en ello prácticamente durante 2 años, más allá de los acuerdos de Múnich de 1938. Y el motivo ideológico, que tiene una gran importancia para explicar muchas de las actividades de la NKVD en España, es la lucha a muerte contra el trotskismo. Lucha a muerte contra el trotskismo, considerado como un peligro para la seguridad del Estado soviético, y para negar a Trotsky una carta propagandística que pudiera decir que, bueno, es patria de los trabajadores de todo el mundo, que es la Unión Soviética, se inhibe de ayudar a una república que precisamente en manos del proletariado, visión trotskista, lucha contra el capitalismo y el fascismo con las armas en la mano. Así pues, es la intervención soviética, señoras y señores, lo que salva a la república y lo que determina que un golpe militar que no tiene éxito, pero que no fracasa, pero que se asienta poderosamente a lo largo de los meses de agosto, septiembre y octubre, se convierta en guerra civil. La guerra civil en puridad puede decirse que empieza no el 17 de julio, sino una vez que Stalin decide intervenir poderosamente con armas, municiones, con tanques, aviones, artillería pesada, asesores y las brigadas internacionales, que están naturalmente coordinadas por los partidos comunistas nacionales y por la Comintern, para ayudar a la República. Esto tiene consecuencias muy graves, por un lado, y muy favorables, por otro, para la República. Favorables porque le permite a la República generar un margen de maniobra, ganar tiempo, poner en marcha el ejército popular. Un ejército de nuevo cuño, de nueva planta, porque no tiene prácticamente cuadros de oficiales de carrera. Un gran porcentaje de los oficiales de carrera o pasan con Franco, o son sospechosos de simpatías profranquistas, o se inhiben. Pero desfavorables porque la intervención soviética consolida en la opinión del gobierno británico que efectivamente hay un peligro de que en España se asiente un régimen prosoviético. Esto es una exageración. Los diplomáticos republicanos, en particular Pablo de Azcárate, el embajador de la República en Londres, que además es muy amigo de mucha gente del Foreign Office y que ha servido con gran distinción en la Sociedad de las Naciones como vicesecretario general, les advierte de ello. Dice, esta es una lectura que es equivocada. El no ayudar ustedes a la República lo que hace es que la República naturalmente tenga que acudir a la Unión Soviética porque es la única que la va a ayudar. Y esto incrementará el prestigio del Partido Comunista en España y alterará los equilibrios políticos internos. Y también diplomáticos del Foreign Office muy distinguidos que lidian cotidianamente con la Unión Soviética dicen, oiga, que no, dicen a su propio gobierno, por ahí no van los tiros. Stalin no desea una expansión del sistema soviético hacia España. Es una interpretación equivocada, pero ni Eden, ni luego posteriormente Chamberlain, el primer ministro, a partir de 1937, les hacen el menor caso. Son voces que claman en el desierto y que, curiosamente, ningún historiador británico ha recuperado hasta ahora. Tiene que ser un historiador español, su servidor, el que recupere la memoria de estos diplomáticos británicos que han gritado en el desierto sin que nadie les haga caso. Bien.
Y naturalmente lo que los británicos temían se produce. El Partido Comunista minoritario y pequeñito empieza a expandirse rápidamente y altera los equilibrios políticos e institucionales en la República. Y esto genera naturalmente una serie de mecanismos de defensa por el lado franquista. La rebelión ya no es contra un imaginario enemigo comunista interno, sino que es nada menos que contra la Unión Soviética. Y Franco se va a autoestilizar en el curso de la guerra y sobre todo después como el primer soldado que derrota al comunismo con las armas en el campo de batalla. La interpretación franquista yo no me la tomo a la ligera, porque es una interpretación cerrada en sí misma y que tiene una lógica. Lo que pasa es que es una lógica falsa. Es una lógica falsa. Y esto, claro, me ha llevado a analizar cuál era realmente la política de Stalin hacia España, hacia la República. ¿Qué quería en España? Claro, tampoco soy el primer historiador que ha intentado abordar esta variable o esta vertiente. Lo han hecho antes que yo. No muchos historiadores, pero por lo menos un par de ellos. Uno es norteamericano, Daniel Kowalski, y otro es un alemán, Franz Schauf, con la dificultad de que ellos no conocen nada de la historia de España y que no conocen tampoco nada de la evolución política española. Pero tampoco han entrado en todos los archivos soviéticos en los que se encuentra la documentación que permite inferir cuáles son las coordenadas de la política soviética. Es decir, que también aquí he intentado cubrir algunos huecos que figuraban en la literatura. Y aquí en México, naturalmente, en donde hay un gran recuerdo de una parte de la migración, del exilio español, que era de índole o de carácter socialista y que ha estado muy influido por las tesis de don Indalecio Prieto, creo que es el punto adecuado, el momento adecuado y el lugar adecuado para decir que las interpretaciones de don Indalecio Prieto no se sostienen documentalmente. Es decir, que don Indalecio Prieto no dijo la verdad. Hay formas más castellanas, naturalmente, de describir el fenómeno, pero yo no lo voy a hacer aquí. ¿Cuáles son las tesis esenciales de don Indalecio Prieto que han partido el exilio, han partido el Partido Socialista, han creado una imagen muy negativa para la República y que han sido aprovechadas tanto por la derecha española y franquista como por, digamos, una variopinta gama de historiadores anglosajones que generalmente son antirrepublicanos, pero sobre todo y ante todo anticomunistas, desde la óptica de la Guerra Fría. Bueno, la primera tesis es que Negrín mandó el oro del Banco de España hacia la Unión Soviética. Esto es mentira. El oro de 3/4 partes de las reservas de oro del Banco de España fueron enviadas, sí, a la Unión Soviética, pero con la autorización política previa del Consejo de Ministros. Es decir, que encargó al presidente del Consejo, a don Francisco Largo Caballero, y al ministro de Hacienda, para que tomara todas las medidas necesarias para poner al recaudo esas reservas, que fueron simplemente el escudo de la República, porque si la República no hubiera movilizado las reservas de oro en Francia y en la Unión Soviética, no hubiera podido adquirir armas y es bastante improbable que Stalin la hubiera ayudado hasta el final como lo hizo. La segunda tesis, muy del gusto de historiadores a lo Stanley Payne o a lo de Barnett Politan, es que fueron intrigas soviéticas, pero también amparados por Prieto, las que llevaron a Juan Negrín a la presidencia del Consejo. Esto no es cierto, no es verdad,
los documentos diplomáticos soviéticos, los documentos del Servicio de Información Militar y hasta algunos informes de la KGB demuestran lo contrario, que lo que realmente Stalin y los soviéticos querían, como querían muchos republicanos, como querían muchos socialistas y como quería mucha gente normal, era apartar a don Francisco Largo Caballero de la cartera de guerra, porque don Francisco Largo Caballero estaba llevando una política de guerra que conducía irremediablemente a la República al fracaso total militar. Incidentalmente, don Francisco Largo Caballero no reunía al Consejo de Ministros para hablar de los temas de guerra, esto los dejaba al Consejo Superior de Guerra, pero no llamaba al Consejo Superior de Guerra, con lo cual la política de guerra en la República no la hacía el Gobierno ni la hacía el Consejo de Ministros, lo hacía el presidente del Consejo en su calidad de ministro de la Guerra, presidente del Consejo Superior de Guerra, asesorado por un par de militares profesionales, entre los cuales estaba el general Asensio Torrado, que propugnaba una estrategia ofensiva a ultranza que el Ejército Popular no podía sostener. Es decir, que el gobierno republicano estaba, como decimos en España, más o menos in albis sobre la política de guerra. Esto era inaceptable en unos momentos en que Franco tenía la autoridad suprema política y militar en su zona. Bien. Tercera tesis que ha contribuido a desfigurar la interpretación de la política republicana, que Negrín fue un instrumento de los comunistas. Bueno, esto para mucha gente resulta sorprendente, ¿no? Pero nadie ha documentado hasta ahora cuáles eran las relaciones auténticas de Negrín con los comunistas y, sobre todo, con la Unión Soviética. Hay que recurrir a los informes del embajador soviético en la República, que supongo que sabría de qué hablaba en sus comunicaciones a Moscú. Y en ellos se demuestra que, naturalmente, Negrín no era instrumento de los comunistas e incluso que, en dos ocasiones fundamentales, dijo que no a Stalin. Stalin en el año 1937 y en el año 1938, en dos momentos, toma decisiones muy importantes que son discutibles, que vehicula naturalmente el Partido Comunista Español, en primer tiempo del saludo, como es lógico, y que consisten en, para reforzar el carácter democrático del gobierno republicano, convocar elecciones en plena guerra. Entonces, naturalmente, esto no lo entiende el Partido Comunista al principio, no lo entiende el Partido Socialista, no lo entiende el gobierno republicano, no lo entiende nadie, ¿no? Y entonces hay que montar un sistema para decir que no a Stalin. Bueno, Negrín y el Partido Socialista lo montan y dicen que no a Stalin. Y en el mes de marzo de 1938, Stalin tiene también otra idea, que también con el mismo intento de reforzar las credenciales democráticas y no comunistas del gobierno republicano, quiere retirar a los ministros comunistas del gobierno. Entonces Negrín dice, esto es imposible, no me lo pida usted, yo no puedo retirar a los ministros comunistas del gobierno, no lo entendería nadie, tampoco lo entenderían los ministros comunistas, claro, ni lo entiende el PC. Y al final se llega a una transacción por la cual se queda, de los dos ministros comunistas que había en el gobierno, un ministro comunista tan solo. Cuarta tesis. Los comunistas obligan a Negrín a expulsar a don Indalecio Prieto del Ministerio de Defensa Nacional. No es cierto, no es cierto. He reconstruido todas las comunicaciones entre Negrín y el embajador soviético y lo que ocurre es que, por una serie de contingencias que no voy a examinar aquí, pero que puedo responder después en el diálogo, es el propio Prieto el que presenta su dimisión. Y son los rusos los que dicen, no dimita usted, por favor, no dimita usted. Negrín le tiene que cesar de la cartera de defensa porque Prieto es un derrotista que no inspira confianza al alto mando, y el alto mando está que ya no aguanta a Prieto. Entre ellos, el cerebro militar republicano, el general Vicente Rojo, que no era precisamente comunista, que está desesperado porque Prieto machaca toda
la posibilidad de moral de la República. Es decir, que las relaciones entre la Unión Soviética y el gobierno republicano son algo más complejas, y entre el gobierno republicano y el Partido Comunista son algo más complejas de lo que se había dicho hasta ahora en la literatura. ¿Por qué resiste tanto la República? Esa es la pregunta con la que quiero terminar mi exposición. Pues no por Stalin. La República resiste heroicamente durante 2 años más, hasta el año 39, la guerra, no gracias a Stalin, resiste gracias a Franco. Gracias a Franco. Este, señoras y señores, es uno de los pequeños secretos sucios más manipulados por la historiografía franquista. El 4 de abril de 1938, entonces coronel Yagüe, toma Lérida, a 120 kilómetros de Barcelona. Delante de él no hay nada. Las líneas republicanas se han desfondado. No hay ningún obstáculo al ejército de Yagüe para llegar a Barcelona. No hay ningún obstáculo. No queda nada. Es una gran acción militar de Franco, pero cuando Yagüe le pide autorización para seguir el avance, Franco dice no. No. Esto genera tensiones inmensas entre los generales franquistas, que en parte están ya documentadas. Se conserva el diario del general Solchaga, que ha exhumado Javier Tusell, el malogrado profesor Javier Tusell. Están los diarios de guerra del general Quindelán, el general jefe de la aviación franquista. Están los propios gritos de Yagüe, que uno de los historiadores militares franquistas más solventes, amigo mío, por cierto, ya fallecido, el general Ramón Salas Larrazábal, consigna en su Historia del Ejército Popular, pero Franco dice que no, y es no. Es una decisión que no es explicable en términos militares y que nadie ha intentado explicar, porque es inexplicable. A lo más que han hecho algunos historiadores franquistas a decir es a que es inexplicable, y a lo que otros han llegado a explicar es por razones internacionales, por el temor de que Francia pudiera intervenir al lado de la República y entrar en Cataluña, y eso internalizara el conflicto, y entonces naturalmente la guerra se presentaría mal para Franco. Es una interpretación que hasta ahora tiene fuerza de ley, hasta hoy, hasta el año 2008. La pueden ustedes encontrar en una innumerable cantidad de historiadores franquistas. Es falsa, es falsa, es rigurosamente falsa. Si se van no a lugares exóticos como Moscú o París o Londres, sino simplemente a los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Plaza de Santa Cruz en Madrid, que no están a 5 minutos a pie de la Puerta del Sol, se encuentran las razones. Se encuentran las razones. Las razones son que Franco sabe desde el 17 de marzo, es decir, 3 semanas antes de la toma de Lérida, que los franceses no van a intervenir. Y quien se lo dice no es un espía normal y corriente, no es un topo que tenga por ahí en el Estado Mayor, no. Quien se lo dice es el general Pétain, el mariscal Pétain, el primer mariscal de Francia, la primera espada de Francia, la espada de Verdún. Se lo dice, se lo reitera. Nosotros no vamos a intervenir. Y no intervienen. ¿Cómo, pues, 3 semanas después, Franco decide no proseguir el avance? Pues muy sencillo. Porque Franco ha emprendido efectivamente una cruzada. Una cruzada. En su idea ha iniciado una cruzada. Una cruzada limpiadora. Una cruzada limpiadora. Lo que Franco desea es romper para siempre la espina dorsal de la izquierda española en su variada acepción: comunista, socialista, anarquista, republicana, masónica, liberal, la anti-España. Romperle para siempre la espina dorsal. Y esto ha de hacerse en el campo de batalla,
porque es mucho más fácil, señoras y señores, matar rojos en el campo de batalla que no después de la victoria, que también lo hace, por cierto, en los campos de concentración o en los campos de prisioneros o en las ejecuciones que se van a pronunciar inmediatamente después de terminada la guerra. Es decir, que al no penetrar hacia Barcelona, es Franco, no Stalin, el que ofrece un asidero a la República, que Negrín aprovecha naturalmente para continuar combatiendo, para tratar de convencer a Stalin de que debe de seguir apoyando a la República, porque, y con esto termino, el camarada Stalin, desde el mes de noviembre de 1937 hasta el mes de noviembre de 1938, es decir, durante el año crucial de guerra, ha suprimido prácticamente los envíos militares. Los deja en cuentagotas. Es una forma extraña de proceder si lo que Stalin, como predica la historiografía franquista y la antirrepublicana y la conservadora y la de derechas en general, lo que quería era instalar una república popular avant la lettre. Es una forma extraña de proceder, ¿no? Negar a la república el pan y la sal. Pero se lo niega. ¿Por qué? Esto es otro de los secretos, en este caso, mejor guardados, de la política exterior y de la política militar soviética del periodo de entreguerras. Pues simplemente, señoras y señores, porque Stalin concentra su atención en este periodo no en España, sino en China. En China, en donde uno de sus agentes, esto sí, uno de sus agentes personales, un general chino de nombre impronunciable, que es el jefe de la guarnición militar de Nankín y que está naturalmente con Chiang Kai-shek, se las apaña para hipertrofiar uno de los numerosos incidentes sino-japoneses en un auténtico conflicto que va a desencadenar, a pesar de que Chiang Kai-shek no quiere, la guerra sino-japonesa, que va a durar desde 1937, desde agosto de 1937 hasta prácticamente 1945. Este es uno de los golpes estratégicos más poderosos y menos conocidos de Stalin, pero es su golpe. ¿Para qué? Para alejar de las fronteras soviéticas al imperialismo japonés, que se destrocen con los chinos. Utiliza a los chinos como escudo para hacer frente al imperialismo japonés, con éxito, con éxito. Y la Unión Soviética no tiene la capacidad militar suficiente para atender a su propia seguridad, a la ayuda a China y a la ayuda a la República. Y señoras, señores, quien paga el pato es la República Española. Durante el periodo de Sarge, de gran apoyo soviético a los nacionalistas chinos. Una vez que este apoyo se materializa y que tiene lugar la conferencia de Múnich a finales de septiembre de 1938 y que Negrín desesperadamente solicita una nueva ayuda soviética, los rusos, que han sido siempre muy parcos en su ayuda, en general son bastante parcos y son lentos, se movilizan por decisión de Stalin a una velocidad espantosa y en un interregno de prácticamente 4 semanas otorgan una ayuda inconmensurable, que yo he cifrado rigurosamente, a la República Española. Lo que pasa es que esa ayuda llega tarde y además tienen que negociar los rusos y los republicanos su paso a través del territorio francés. Y los franceses, que han ayudado a la República hasta cierto punto, sobre todo en el plano logístico, que ven que está la guerra prácticamente ganada por Franco, se hacen los remolones. Se hacen los remolones. Y esa ayuda soviética ya no pasa por Francia, excepto hasta finales de enero de 1939, cuando la República ya prácticamente no puede aguantar la ofensiva franquista tras la batalla del Ebro.
Y este es el final de la República. La República es derrotada por las armas de Franco, es derrotada por la indiferencia, yo diría hostilidad del Reino Unido, que juega un poco el papel de Pepito Grillo para desestimular cualquier veleidad de ayuda francesa, y por los propios franceses, que naturalmente apuestan ya en 1938 por una victoria de Franco. ¿Se puede decir que la política de resistencia de Negrín estaba equivocada? Sí, la política de resistencia de Negrín estaba equivocada, porque la República no tenía ninguna posibilidad de ganar la guerra. La única posibilidad que divisaba Negrín era que quizá pudiera engarzarse con un conflicto europeo, y que en ese momento, si en España todavía seguía ondeando en alguna parte del territorio la bandera tricolor republicana, las potencias occidentales podrían ayudarla. Tiene buenas palabras de ciertos políticos franceses, y tiene buenas palabras también del presidente del gobierno francés, Daladier, pero a la hora de mojarse, a la hora de llevar esos buenos propósitos, Daladier exhorta a la resistencia, a Negrín. Vincent Auriol, el gran político socialista francés y después posteriormente presidente de la República, exhorta a la resistencia, pero al final los franceses se achican, hacen caso a los ingleses y dejan colgada a la República. Y Stalin también deja colgada a la República. Y la... Bueno, muchas gracias, Ángel, por esta notable revisión de lugares comunes de una historiografía que pues, nos ha nutrido a todos durante muchos años desde distintos ángulos, y que ahora, gracias a la nueva documentación, a los nuevos esfuerzos que has realizado tú y que están realizando otros jóvenes en estos momentos en España y en otras partes, creo que puede darnos una visión mucho más compleja, mucho más rica y mucho más cercana a las realidades históricas de lo que había sucedido hasta ahora. Bueno, es tradición tener un breve coloquio con el conferencista. Yo no sé si se oye bien o no, ¿sí? Perdón. Sí, y luego se servirá un vino de honor, con lo cual, bueno, cedo la palabra a quienes puedan tener intervenciones breves, preguntas breves, y por favor una pregunta, no las liguen, no las concatenen hasta para darle la oportunidad a otras manos. Haz una, querido Juan, adelante. El origen del encargo de donde empezó, cambió su carrera diplomática por la historiador. Antonio de la Cámara. Lo que me propone el doctor Viñas es sumar unas cuantas preguntas para contestarlas conjuntamente. El doctor Matesanz, por favor. Sí, en relación a la política de Negrín, esa política de resistir, y entiendo que él pensaba que la única posibilidad de que la República pudiese ganar la guerra con el apoyo de las democracias era que estallara la guerra mundial. Entiendo también que esta política pues estaba desde un principio condenada al fracaso, porque en alguna parte he leído, no sé si sea cierto, que Hitler no pensaba estallar esa guerra mundial a menos que estuviese liquidado el problema español, y que por eso Hitler insistía con Franco en que terminara. Es decir, ¿había realmente alguna posibilidad? Porque
Entiendo que incluso Prieto en algún momento sugirió que se bombardeara a los alemanes para tratar de establecer pues, un conflicto suficiente como para una guerra mundial. ¿Qué posibilidades tenía esta política de Negrín de triunfar? ¿Otra mano? Caballero. ¿Se puede identificar, por favor, a la Francisco Prieto? Yo, con respecto a sus tesis finales, en la parte militar, en abril del 37, Franco no podía pasar de Lérida, porque Franco 38. Franco conocía perfectamente el plan Badajoz y sabía que si se lanzaba, pasaba a Lérida, le cortaban en dos por Badajoz, le cortaban el sur y el norte, entonces eso le costaba más. Franco era un militar, por lo que yo he leído, muy cauteloso y siempre lo que quería era consolidar las plazas que tomaba. Y si perdía una, la recuperaba. Entonces, que es el caso, por ejemplo, pues famoso Brunete, el caso de Teruel. O sea, Franco no avanzaba más que lo que pudiera tener completamente consolidado. Y como él sabía que si se lanzaba, le cortaban por Badajoz, porque conocía el plan del coronel, del coronel Álvarez Coque perfectamente, que había sido el jefe del Estado Mayor desde Largo Caballero, pues no se atrevió. Bien, contestas estas tres y damos una siguiente ronda. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es muy simple. Cuando yo me dediqué, entré en el tema de la guerra civil a petición del profesor Enrique Fuentes Quintana, uno de los economistas españoles más distinguidos, ya fallecido el año pasado, que en los años 70 era director del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda. Y él tenía la idea de publicar un número monográfico de una revista que él dirigía, Hacienda Pública Española, sobre las dimensiones económicas de la guerra civil. No lo logró, pero ahora, póstumamente, o poco antes de fallecer, siguió en sus 13 y en el mes de octubre se va a publicar una obra en 2 volúmenes, 2000 páginas, con cerca de unas 40 o 50 contribuciones de economistas e historiadores españoles sobre los aspectos económicos, militares de la guerra civil. En aquella época me pidió que hiciera un análisis de la financiación de la guerra civil por parte alemana, cosa que yo le hice, en base a la documentación, en base a la literatura disponible, una especie de estado de la cuestión, que a él le gustó mucho, pero que a mí no me gustó nada. Le dije, porque esto es simplemente un estado de la cuestión, pero para abordar el tema en mayor profundidad hay que entrar en los archivos militares o en los archivos alemanes, que sobre este tema ningún historiador se había metido realmente. Entonces él me dio bastante plata, yo hice el estudio, pero básicamente primero había que estudiar por qué Hitler intervino en España. Y esto fue el origen de mi tesis doctoral y luego de mi primer libro que él dirigió. Entonces, yo estaba ya preparando oposiciones a cátedra y siguiendo una traducción muy típica de la administración española de aquella época, él me llevó con él al Ministerio de Hacienda y al Instituto de Estudios Fiscales. Me dijo, usted prepare la cátedra tranquilamente, pero quiero que estudie un tema que está muy en candelero, que es el oro de Moscú. Se había publicado un artículo de un profesor muy famoso, profesor de economía, Juan Sardá, en una historia del Banco de España, y este profesor Sardá, pues más o menos había dicho, pero en un artículo, en 2 líneas, que la República se había gastado todo el oro. Como era una historia oficial del Banco de España, cuando alguien lo elevó al Consejo de Ministros, es una historia que es un poco abracadabrante, pero la dictadura española era así, ¿no? Y yo en algún momento la escribiré porque tengo la documentación interna necesaria.
cuando el general Franco se enteró de que alguien en el Banco de España había dicho que la República pues había gastado todo el oro, pues naturalmente se eliminó, se retiró de la circulación el libro del Banco de España. Y eso fue en el año 69. En el año 73 todavía remoleaban las consecuencias de aquella decisión. Entonces él me dijo, hombre, estudie usted más que Sardá, porque Sardá lo ha dicho de una manera un poco así, muy superficialmente, qué es lo que hay detrás de ello. Y yo, pues, durante 2 o 3 años me dediqué a estudiar el oro español en la Guerra Civil. Y hice un libro, un informe, fuentes que quiso publicar como libro por el Ministerio de Hacienda. Y entonces yo descubrí, hoy es una trivialidad, pero nadie lo sabía, que la República no solo había vendido el oro al Banco del Estado de la Unión Soviética, 75% de las reservas, sino que había vendido 25% al Banco de Francia. Y nadie había reclamado, naturalmente, ese 25% al Banco de Francia. Tampoco se había reclamado oficialmente a la Unión Soviética, ojo, pero se pensaba, sobre todo los genios del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no voy a identificar porque los conozco muy bien, estaban pensando, e incluso algún ínclito ministro había pensado en ello. Pero, en fin, no se atrevieron nunca a reclamar oficialmente el oro del Banco de España a la Unión Soviética. Si lo hubieran hecho el ridículo más espantoso, pero en fin. Entonces, bueno, yo hice el libro y naturalmente fue retirado de la circulación antes de que se distribuyera. Luego Fuentes Quintana fue nombrado vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, y mira por dónde rápidamente se desbloqueó el libro, que había estado cerrado, había estado pues como 9 meses o así. Bueno, y ahí ya empezó yo a interesarme por el oro de Moscú, por las relaciones con la Unión Soviética, y luego inmediatamente el Banco Exterior de España, que entonces era una institución oficial muy importante, un banco muy importante, tenía una sucursal aquí en México, me encargó que hiciera un estudio de la política comercial española desde el año 31 al 75. Y yo dije que sí, que yo lo haría con un equipo, porque me daban muy poco tiempo, 3 años, pero siempre que se me diera acceso irrestricto a los fondos documentales. El Banco Exterior, que naturalmente tenía mucho peso, pues habló con varios ministros en el mundo mágico de la transición española, año 1976 en adelante, pues claro, si el ministro dice que sí, pues todo el mundo sí. Y naturalmente se me abrieron todos los archivos, ¿no? Y yo hice el estudio, pero no logré terminar, porque no había documentación en España, el tema del oro de Moscú. No lo logré terminar. La documentación estaba en manos del hijo del doctor Negrín, no me dio acceso a ella, y en realidad no he tenido acceso a ella hasta hace 3 años. Es una de las razones que me han llevado a escribir esta trilogía, porque por primera vez he podido disponer, o se ha podido disponer, un historiador ha podido disponer de los grandes fondos documentales que tenía el presidente Negrín, y que aclaran no solo el oro de Moscú, sino muchas otras cosas. Esa es, en breve, la historia. La segunda pregunta, resistir, resistir. Bueno, eso era un eslogan. Desde el mes de junio aproximadamente de 1937, es decir, mucho antes, la política de Negrín discurrió por 2 niveles. Un nivel público, de resistencia, de ofensiva, de combate. Bajo el gobierno Negrín, el Ejército Popular hace sus primeras ofensivas. Hasta el mes de junio de 1937, el Ejército Popular lo que había hecho era defenderse en Madrid y retroceder en los demás frentes. Con Negrín empieza la política de ofensiva elástica, sobre todo para descargar la amenaza de ciertos frentes vulnerables, en particular el del norte. Esto es conocido. Lo que es menos conocido es que Negrín, que era un hombre que conocía bien la mentalidad alemana,
que hablaba varios idiomas, que tenía amigos en Francia, en el gobierno francés, que contaba con un excelente embajador en Londres, don Pablo de Azcárate, que era un hombre muy sensible a la evolución de la escena internacional, a la política internacional del periodo de entreguerras, intentó, por vías subterráneas, vías soterradas, personales, tratar de llegar a sentar los parámetros para algún eventual tipo de acuerdo con Franco que pusiera fin a las hostilidades. No era solamente Negrín quien lo hacía también Prieto con el conocimiento de Negrín, y intentó también el presidente Azaña sin el conocimiento de Negrín. Y hay que decir que la intervención del presidente Azaña pudo tener efectos demoledores. Él envió a Besteiro con un mensaje para el gobierno británico, que, en fin, sin que el gobierno se enterara. El gobierno se enteró, naturalmente, porque Besteiro se presentó al embajador de Azcárate. Azcárate informó a Valencia, al gobierno, pero sobre todo es que el ministro de Asuntos Exteriores británico, Eden, se lo contó al comisario soviético de Asuntos Exteriores, Litvinov. Y claro, el embajador español en Moscú, Marcelino Pascua, cuando se entrevista por primera vez con Stalin tras el cambio de gobierno de mayo de 1937, y le cuenta pues, que el gobierno está dispuesto a resistir y tal, Stalin le mira con esa frialdad absoluta que tenía, y dice, pues esas no son las noticias que me llegan a mí. Esas no son las noticias que me llegan a mí. A mí lo que me llega es que el presidente de la República está haciendo sondeos con los británicos para llegar a una paz negociada. Entonces, Pascua lo cuenta en una especie de apunte de sus memorias, se pone pálido, en fin, trata de salir del paso como puede, y desde entonces se le despierta en él una gran animadversión hacia Azaña, porque esa no era el papel de Azaña, que va a continuar, él lo va a continuar con los ingleses, sobre todo con los ingleses. Pero en fin, Negrín también lo hace. Lo que pasa es que nada de eso da resultado, porque Franco no está interesado en la paz, ni en un acuerdo, y lo dice públicamente, lo dice reiteradamente. Pero, en fin, se intenta. Es decir, que a la República, desde el nuevo gobierno Negrín, desde el mes de mayo de 1937, solamente tiene tres opciones: continuar el combate, buscar algún tipo de mediación internacional que no levante demasiadas reticencias o resistencias. Una variante de eso es conseguir la retirada de los contingentes extranjeros. Claro, no hay que olvidar que a la República las brigadas internacionales tan mitificadas no representan más de 37.000 efectivos en el curso de toda la guerra. El general Franco cuenta con 200.000 efectivos extranjeros a lo largo de toda la guerra. Es una pequeña diferencia, aparte de tener el ejército profesional, que es lo definitivo, y la ayuda militar ininterrumpida de Francia, de Alemania y de Italia. Las estadísticas de los suministros militares fascistas a Franco son conocidas. En algún caso son conocidas desde el año 1968, pero por una cosa misteriosa. Usted no encontrará en ningún libro español de un autor profranquista o antifranquista el menor reflejo de esas estadísticas. Es como si los españoles no supiéramos alemán. Ningún historiador español supiera alemán. Pero tampoco italiano, que es un idioma más fácil. Bueno, yo en el libro de homenaje a Fuentes Quintana he hecho una pequeña recopilación, y en el tercer libro mío sobre todo, y resulta que Franco recibe en promedio desde el 31 de julio de 1936 hasta el 31 de marzo de 1939, ojo a las fechas, un promedio de 2 barcos semanales, sea de Italia o sea de Alemania, con armamento, municiones, material de guerra
sin contar 250 aviones que van en vuelo directo de Italia a España. Es decir, que contra eso es difícil combatir. Pero, en fin, Negrín lo intenta, pero no lo consigue. Y Prieto, bueno, Prieto sugirió bombardear el Deutschland, el acorazado bolsillo Deutschland, como represalia por el bombardeo de Almería, al que la flota alemana, en fin, había sometido. Pero Prieto lo hace porque pensaba que eso llevaría a las potencias democráticas a movilizarse a favor de la República. Gran error, gran error. Ni Francia ni Inglaterra estaban dispuestos a hacerlo. Pero no lo consigue, no porque, como él dice en sus memorias, los comunistas inmediatamente telefonearan a Moscú y recibieron órdenes de Stalin de no queremos un conflicto. No fue así. No fue así. En unos apuntes no publicados, Negrín se opuso a la propuesta de Prieto y también se opuso a Azaña. Y también se opusieron los comunistas, claro. Se opuso todo el mundo, es decir, Prieto se quedó solo. Prieto se quedó solo. Después, Negrín también, exacerbado por los bombardeos fascistas de las costas mediterráneas y en particular de los pueblos y ciudades catalanes, sugirió en el año 1938 la posibilidad de que la aviación republicana bombardeara en represalia ciudades italianas. Bueno, esto no se hubiera podido hacer de manera directa, porque para entonces las distancias no lo permitían, los aviones no podían cubrir las distancias y regresar a las bases. Se tenía que hacer desde territorio francés. Y los franceses pusieron en el grito y dijeron: ¡jamás! Esto, si la República hace esto, desde luego no nuestro territorio, y si lo hace, que se atenga a las consecuencias. Hubiera sido el pretexto que Mussolini necesitaba para declarar la guerra a la República, cosa en la que pensó en algún momento. No se atrevió porque aquello hubiera sido una escandalada, prefirió sostener a Franco, pero sin declarar la guerra a la República. Y queda por último lo de Lérida. Bueno, no es cierto lo que dice usted, yo lamento discrepar, que Franco era un militar cauteloso, se ha dicho por activa y por pasiva, que era prudente, se ha dicho por activa y por pasiva, que no tenía formación militar moderna, se ha dicho también por activa y por pasiva, que perdió muchas oportunidades, se ha dicho por activa y por pasiva. La ventaja que tiene para categorizar la estrategia de Franco en la guerra, el caso de Cataluña, en el mes de abril de 1938, es que ninguna de estas afirmaciones se aplican a él. No se aplican a él. No, porque no había resistencia. No había resistencia republicana. Franco, en el año 1957, 20 años más tarde, claro, pero en fin, se lo dice a su cuñado y ayudante, el teniente general Francisco Franco Salgado, dice, no, es que había que desposeer o había que privar a la República de los recursos de la Huerta de Valencia. De la Huerta de Valencia. Es decir, había que conquistar la base económica valenciana para privar a la República de los recursos económicos que le generaba la posibilidad de exportación de naranjas. Esto es un auténtico camelo. Un auténtico camelo. ¿Y cómo se puede demostrar que es camelo? Pues por dos razones, pero es la única afirmación de Franco recogida por un testigo nada antifranquista, como era su primo, pues por dos razones. En primer lugar, porque esto no lo dijo nunca. En aquel momento, los planes de Franco están muy estudiados, se remontan a principios de marzo de 1938, se prevé ya una eventual ida hacia Valencia, pero bueno,
está la campaña de Cataluña, que es la campaña de Levante, que es un éxito como no se lo esperaba nadie, ¿no? Y en segundo lugar, porque del testimonio del general Quindelán, que tampoco era antifranquista, por lo menos en aquella época, se deduce que Franco adaptaba naturalmente los planes militares a las contingencias que se producían en el terreno o en el teatro de operaciones, como es lógico. Yo soy en esto mucho más franquista que los historiadores franquistas. Yo no tengo a Franco en un militar tan desastroso como para no saber captar las oportunidades que se planteaban. Es decir, que no había peligro por Badajoz, no había nada. La campaña estaba centrada en la ruptura del frente de Levante, en la ruptura del territorio republicano y en el cierre de la frontera francesa. Porque desde el mes de septiembre de 1937 los servicios de inteligencia franquistas, cuyas informaciones se encuentran en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tampoco hay que buscar muy lejos, dan cuenta de un chorro ininterrumpido de material extranjero de procedencia muy diversa, obtenido generalmente por las vías subterráneas del contrabando y de calidad más que discutible, que está pasando por la frontera francesa, y los militares españoles, franquistas, quieren cortar ese chorro de suministros que se intensifica en la primavera de 1938. Es una de las razones por las que se le pide que se vaya a Barcelona, porque allí está el núcleo político, allí está el gobierno republicano, pero es que además se puede cortar el tráfico a través de la frontera francesa y yugular definitivamente a la República. Franco da una de cal y otra de arena, no hace caso a lo que dicen sus generales, pero no tiene inconveniente en que sus fuerzas sigan lentamente, muy lentamente, una progresión hacia la frontera, pero en las líneas del interior, a lo largo del Segre, es decir, en las líneas del interior. Él no da el avance hacia Barcelona. Si quiere, da el giro hacia Valencia. Sí, pero ¿cómo no va a poder? ¿Pero cómo no va a poder? Pero si tiene al general en jefe del Ejército del Norte que se lo está pidiendo, si tiene al jefe de la aviación que ha recibido informaciones sobre la falta de cobertura aérea del Ejército Republicano, si tiene en línea 350 aviones, cuando los republicanos no pueden presentar más de 125. Es que esto lo sabe Franco, lo sabe el cuartel general. ¿Cómo que no puede? Claro que puede. Pido un favor porque nos están esperando para servir el cóctel. Haya una pregunta más, nada más, y podamos levantar porque están esperando para el vino. A ver, caballero. No sé si esté fuera de lugar mi pregunta, Miguel Casanova, pero me ha llamado la atención su omisión sobre, ya sé que fueron tres fusiles los que mandó Lázaro Cárdenas, pero Sí. ¿qué pasó con el oro del Vita? Ah. Perdón, a lo mejor estoy fuera de lugar. Brevemente, Ángel, porque nos están esperando. Bueno, yo no he querido, estando delante el doctor Matesanz, yo no he querido hablar de la ayuda política, diplomática e incluso material de México, que fue pequeña, pero fue muy valiosa en los momentos en que se hizo. Mire, sobre el tema del Vita, yo no lo he estudiado en mi libro porque yo me detengo el 30 de marzo, ya no toco el golpe de Casado. Es decir, hacia el 30 de marzo yo detengo ya el discurso. La incautación, o vamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Prieto se hace cargo del cargamento del Vita, pues en el mes de abril de 1939. Ese era un barco que el gobierno de la República en el exilio mandaba aquí para ponerlo en buen lugar seguro y para financiar una parte del exilio. No era el único activo que la República, el gobierno Negrín, había puesto a salvo en el exterior, pero sí el más importante. Bueno, don Indalecio
Indalecio Prieto se hace cargo del Vita, y es eso lo que le permite, al disponer de fondos, controlar políticamente o asentar una aspiración a controlar políticamente gran parte del exilio republicano, porque cuenta con medios financieros para ello. Antes de asumir el cargamento del Vita no las tenía. Los activos republicanos en el exterior estaban controlados por el gobierno Negrín, en el exilio, en Francia. Pero eso le permite a Prieto echar un órdago a Negrín. Y es precisamente después de hacerse con el cargamento del Vita cuando Prieto lanza públicamente sus grandes andanadas contra Negrín. Hasta entonces, en el Comité Nacional del PSOE del mes de agosto de 1938, el ataque de Prieto a Negrín ha sido bastante tenue. Se ha roto algo entre ellos, pero en fin, siguen colaborando, por ejemplo, en la búsqueda de algún tipo de intelección con Franco, porque Prieto tiene conexiones con un importante miembro de Falange que es ministro de Franco y quiere activarlas. Negrín le da la luz verde diciendo, ojo, pero sin que ello suponga involucrar al gobierno de la República para nada. O sea, usted haga lo que quiera, yo no me doy por enterado, pero en fin, haga lo que quiera, yo no lo impido. Es decir, que hay todavía una colaboración entre Prieto y Negrín. Pero claro, una vez que don Indalecio Prieto se encuentra con el Vita, la cosa cambia. Puede echar un órdago a Negrín y se lo echa. Porque además lo que quiere es evitar que el gobierno de la República luego se inventan si es todavía legal o si todavía no es legal. En fin, los abogados empiezan a inventar, empiezan a argumentar, ¿no? Ya resulta que el gobierno Negrín no es gobierno legal. Bueno, porque no hay jefe de Estado. Entonces, como no hay jefe de Estado, porque no hay jefe de Estado, no hay presidente de la República, el gobierno ya no es legal. Pero, en fin, en realidad, lo que Prieto quiere es contar con un asidero político para manejar el exilio. Perdón, pero tenemos que levantar la sesión. Va a haber ahora un vino de honor. Y están todos invitados a seguir en un tete-a-tete con el profesor Viñas. Muchísimas gracias.